Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un análisis más que estaremos viendo por medio de nuestro podcast. ¡Comenzamos! Bien, Dios te bendiga donde quiera que tú estés. En este momento bendecimos tu vida donde quiera que te encuentres. Hoy estaremos viendo un análisis nuevo acerca y en que encontramos y podemos ver a la luz de la palabra de Dios por medio de uno de los profetas menores, que es Zacarías. Encontramos esta palabra que vamos a estar analizando acerca del ayuno que Dios no aprueba. Ayuno que Dios no aprueba. Bien, encontramos que entonces Zacarías dice que es el autor de este mismo libro del profeta menor. Como Jeremías y Ezequiel dice que eran sumos sacerdotes que ministraban en el templo. Zacarías también nos dice la historia que era un levita, que él había nacido en Babilonia y viajó en el primer grupo que se vino del exilio a Jerusalén. Después del exilio, esto sucedió en el año 538 antes de Cristo. Todas las profecías que encontramos en Zacarías ocurrieron siempre en Jerusalén. Vamos a tener una lectura bíblica ahí mismo. Profeta Zacarías en su capítulo 7, versículos 1 al 7. Nos dice la palabra del Señor: aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla ahora a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Neguev y la Cefela estaban también habitados? Bien, entonces entramos ya de lleno a lo que nos habla esta palabra por medio de Zacarías. Vemos que esta palabra está hablando acerca del ayuno que Dios no aprueba para su pueblo, para en ese tiempo que no estaba aprobando para Israel. Pero ahora vemos que Zacarías da esta profecía, que Dios le da esta palabra diciéndole, hablándole, que dijo: vino pues palabra de Jehová de los ejércitos diciendo en labios de Zacarías: ¿habéis ayunado para mí? El mensaje era que no estaban ayunando de la manera correcta que Dios quería que se llevara a cabo el ayuno que Dios demanda y que Dios pide como debe de ser. ¿Y por qué no era de una manera correcta? Porque en ese tiempo el pueblo había venido del exilio y estaba Zacarías como uno de los profetas profetizando en Jerusalén, hablándole al pueblo
porque este pueblo dice que estaban ayunando y proclamaron un día que lo nombraron y tomaron como siempre, cada vez recordando cuando el templo de Jerusalén había sido destruido. Pero ahora vienen y le preguntan a Zacarías, diciéndole a él estas palabras. Cuando le hablan al sacerdote y le dicen, y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. O sea que Israel siempre ayunaba, este pueblo ayunaba, llevaba a cabo ayunos. Pero ahora este ayuno que preguntan ellos era cuando ellos recordaban la destrucción del templo de Jerusalén. Pero preguntan, ¿debemos de ayunar? ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como lo hemos hecho ya algunos años? Pero es aquí donde Dios le da el mensaje a Zacarías. ¿Habéis ayunado para mí? Les dice Dios a través del profeta Zacarías, dándole esta palabra a su pueblo. Como hoy día sucede en muchos casos, que hay pueblo, hay iglesias, incluso personas, líderes que están llevando a cabo ayuno y oración. Pero quiero decirte, mi amigo o hermano, que tú escuchas y podrás escuchar esta palabra, se estarás llevando de la manera correcta que Dios te manda. Se está llevando de esa manera que Dios, para que a Dios le agrade el verdadero ayuno. ¿O solo estamos haciendo con un simple formalismo de poder llevar un ayuno? Podamos decir, no sé, cada semana, cada mes, cada 7 días, cada 10, 20 días que se lleva a cabo un ayuno. Porque hay un ayuno también que Dios no aprueba. Puede ser que hemos ayunado, pero ahora podemos hacernos esa pregunta y contestárnosla nosotros mismos, o dejar que Dios la conteste. ¿Será que Dios está aprobando nuestro ayuno? ¿O solo estamos ayunando de un simple formalismo? Un ayuno que era solo para, como quien dice, salir de aquello, del compromiso. O solo por querer aguantar hambre. O desprovisto, un ayuno desprovisto de una genuina hambre y sed de Dios, sino que un ayuno solo para poder ser visto y escuchado por los hombres, o solo para que digan, sí, hemos ayunado, hemos afligido nuestra alma. Pero Dios hace esa pregunta y dice, ¿habéis ayunado para mí? Y aquí donde Dios le da la palabra a Zacarías, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo una palabra, una profecía que hoy viene y se activa nuevamente para estos tiempos nuevos, para este año que hoy estamos viviendo, está pasando el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Será que Dios está aprobando nuestro ayuno, nuestra oración, nuestro día de silicio? Aquello que a veces nosotros afligimos nuestra alma, verdaderamente, ¿será que Dios se está agradando de ese ayuno o de aquel sacrificio que estamos llevando a cabo? Pero también eso viene a memoria y hacemos pensar y analizar también nuevamente que Dios dice en un pasaje bíblico que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. ¿Verdaderamente será que Dios está aprobando nuestro ayuno? ¿Que estamos haciéndolo para Dios? ¿Estamos haciendo con aquella necesidad, con aquella hambre genuina y sed de Dios verdaderamente?
¿O qué pasa? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los hermanos en Cristo, los líderes, verdaderamente estamos ayunando para que Dios obre, para que Dios se glorifique, para que Dios haga un cambio, una transformación en su pueblo, en cada nación, en cada pueblo o lengua. Verdaderamente, ¿será que Dios está aprobando nuestro ayuno? Dice que ellos ayunaban para hacer un simple formalismo, desprovisto, un ayuno que no tenía sentido, no había una genuina hambre y sed de Dios, o sea que no lo estaban haciendo para Dios. Por eso Dios le hace esta pregunta al pueblo por medio de Zacarías: ¿habéis ayunado para mí?, dijo Dios. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos, dijo Jehová de los ejércitos. Y no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros. Quiero que leamos otra lectura bíblica. Evangelio de Mateo en su capítulo 6, en su versículo 16. Mateo capítulo 6 y versículo número 16. Encontramos otro ejemplo acerca del ayuno. Mateo 6, 16, ¿qué nos dice esa palabra? Acerca que Jesús habló, Jesús y el ayuno. Dice este versículo 16: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ejemplo que encontramos acerca del Evangelio de Mateo, Jesús y el ayuno. Jesús habla de esta manera y de esta forma, que cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Por eso hoy día, este tiempo que está viviendo la iglesia, hay un ayuno que Dios no aprueba. Hay un ayuno que Dios quizás no está aprobando de parte de ti. ¿Qué ayuno estás tú realizando? ¿Un verdadero ayuno? ¿Un ayuno solo para poder ser visto por los hombres, como dice la Biblia? Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. ¿O quiere decir que solo estamos aguantando hambre? Pero así como está un ayuno que Dios no aprueba, hay un ayuno que Dios sí aprueba también. Y lo ha hablado, como dijo Zacarías, en los profetas primeros. Dios había dado una palabra, el verdadero ayuno que Dios sí aprueba. Entonces, querido hermano, querido amigo, si tú escuchas esta palabra, hoy quizás hay muchas iglesias, hay muchos líderes, congregaciones, hermanos que están ayunando, que están llevando a cabo semanas de ayuno, días de ayuno, quizás 40 días de ayuno. Pero ¿le has preguntado a Dios si Dios está aprobando ese sacrificio, ese ayuno que tú estás llevando a cabo verdaderamente con un propósito? ¿O solo estamos hablando, como dijo Jesús, solo para demudar nuestro rostro, para mostrar a los hombres que ayunamos? Pero dice Jesús que no debemos de ser como los hipócritas. No debemos de ser como este tipo de personas, austeros, como los hipócritas, que ellos demudan su rostro, ellos demuestran y dicen: mírenme, estoy ayunando, estoy afligiendo mi alma. No, ese ayuno Dios no lo aprueba, querido hermano
iglesia o amigo, ese ayuno Dios no lo está aprobando, porque solo lo estamos haciendo en un simple formalismo, desprovisto, sin una genuina hambre y sin una genuina búsqueda de la presencia, de la sed de Dios para nuestra vida, para nuestra nación, para nuestro pueblo, para el necesitado, para aquel que necesita. O sea, un ayuno de intercesión, un ayuno de clamor, un ayuno de misericordia, para que Dios tenga misericordia del perdido, aún de aquel que no conoce de Cristo. Querido amigo, Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones para tu vida. Hay un ayuno que Dios no aprueba. Estamos analizando hoy. Estamos viendo esta palabra por medio del profeta Zacarías, que encontramos aquí en su capítulo número 7, versos del 1 al 7. Hablando Dios a través del profeta Zacarías, diciendo: ¿habéis ayunado para mí? Y preguntaba el pueblo: ¿cuándo ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Y no son estas palabras que había ya hablado Dios, ya había hablado Jehová de los ejércitos por labios de los profetas anteriores, primeros, hablando acerca de esta palabra. ¿Por qué? Porque debe de haber un verdadero ayuno en el pueblo de Dios, en el cristiano, en una iglesia que se reúne para poder ayunar delante de Dios, pero con un verdadero propósito, no siendo como hipócritas nos habla la Biblia. No demostrando nuestro rostro, demudando nuestro rostro delante de los hombres, delante de las demás personas, no, sino que un verdadero ayuno que Dios sí aprueba. Y te tiene que prestar atención a esa palabra de los profetas anteriores que nos hablaron, esa profecía. ¿Y de qué manera? Poder responder mediante el ayuno y la oración, pidiendo gracia para llevar una vida santa, una vida justa delante de Dios y delante de las demás personas. Eso quiere decir, debe de haber un ayuno verdadero, que nazca del corazón, que haya un verdadero sacrificio y va juntamente amarrado, entrelazado con la obediencia. Porque a Dios le agrada la obediencia, pero si estamos haciendo el sacrificio del ayuno, mucho mejor va entrelazado, va amarrado. La obediencia y el ayuno quiere decir que Dios sí se agrada. Vamos a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 58 y verso 3 al 5. Encontramos también este ayuno que el profeta Isaías en un tiempo hablaba, dando esta palabra para su pueblo. 58, 3, 5. ¿Por qué? Dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Ahora nos habla esta palabra: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aleluya. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que no ayunemos como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El verso 5 nos habla: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma,
que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? Estamos viendo entonces esta palabra, que se tiene que prestar atención lo que nos había hablado este profeta. Y hoy tenemos claramente esta palabra, lo que Dios demanda, lo que Dios exige, lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué dicen ayunamos? No hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y he aquí que en el día de ayuno, de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. ¡Qué palabra! Esta palabra es dura, que para eso se está llevando un ayuno. Entonces Dios dice: yo no apruebo ese ayuno. Yo no estoy aprobando ese ayuno porque no hiciste caso. Y entonces ayunáis, dice, he aquí que el día de vuestro ayuno es para vuestro propio gusto, que oprimís a todos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. Y hoy día quizás se está llevando ayuno de esa manera. Un ayuno que Dios no está aprobando. Se está ayunando solo para su propio gusto, de la iglesia, de un pueblo, de alguien que lleva a cabo un ayuno. Si no es aprobado por Dios, lo está haciendo para su propio gusto. Lo está haciendo para ser saciado él mismo, para obtener una ganancia, un beneficio propio. Pero no está haciendo un sacrificio verdadero como Dios quiere que sea. Un verdadero ayuno. Pero estamos analizando esta palabra a través de Zacarías, del ayuno que Dios no aprueba. Entonces, mis hermanos, Dios no es un solo Dios de un día, sino que Dios es Dios de una semana completa, de todos los días. Tenemos a un Dios que no solo un día podemos ayunar y afligir nuestra alma como quería hacer este pueblo, sino que debe de ser todos los días. Debemos de vivir en obediencia, en sometimiento a Dios, en una búsqueda, en una consagración hacia Él, en una genuina búsqueda y sed de Dios para poder llenar nuestra alma y así poder vivir una vida santa y justa delante de Dios. Y el Dios del domingo también es Dios de lunes a sábado, o sea, de toda la semana. Y viendo y analizando esta palabra, amados hermanos y amigos, todo lo que hagamos, quiero decirte, ya sea ayunar, orar o algo que hagamos, realicemos, llevemos a cabo, encontramos un consejo en la palabra de Dios para nosotros hoy día. Y ese consejo es en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Libro de Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Encontramos esta palabra aquí en Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo Jesús es a quien servimos. De Él vendrá nuestra recompensa. De Él vendrá tu recompensa, mi amado hermano. De Él viene tu recompensa, iglesia. Eso es lo que tú lo hagas como para el Señor,
para agradar al Señor. Todo lo que hagamos, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces Dios se va a agradar de tu ayuno. Dios se va a agradar de tu sacrificio. Dios se va a agradar de nuestra oración si lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Un último consejo que nos deja el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses: hacerlo como para Dios. Bendiciones para tu vida donde quiera que tú estés. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos en este momento, oh Dios, cada persona que va a poder escuchar, oír esta palabra. Cada pueblo, Señor, bendice a la iglesia de Cristo. Bendice a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Y que realmente podamos llevar a cabo un verdadero ayuno que sea aprobado de parte de ti, amado Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes y volvernos a escucharnos muy pronto. Bendiciones.